Así como están de pie, vamos a abrir la Biblia a Josué 24 para que me acompañen en la lectura de la palabra antes de empezar. Josué 24, el versículo 14, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tu presencia está en este lugar, Padre. Te pido que me uses, Padre, que seas tú en mí para dar la palabra a tu pueblo, Padre, que sea de bendición para ellos, que pueda vivir la palabra en sus corazones para que la puedan poner en práctica y puedan meditar en ella continuamente, Padre. Todo lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. El tema del sermón hoy es el altar en casa, cómo cultivar un altar para Dios en casa. Es un tema devocional de procurar la devoción a Dios en nuestro día a día, pero especialmente para los padres de familia, madres de familia. Entonces, para introducir, quiero leer lo siguiente. El altar es un lugar de encuentro con Dios. Los altares que aparecen en la Biblia siempre son para que el humano pueda tener una conexión con Dios, pueda dialogar con Dios, pueda presentarse a Dios. Es un lugar donde se presentan ofrendas y holocaustos a Dios, donde se va para pedir perdón, para pedir dirección y bendición. Las primeras ofrendas que registra la Biblia las vemos con Caín y Abel. Y ya sabemos cómo terminó eso, pero ahí es donde primero podemos ver que el hombre le ofrece algo a Dios, lo que registra la Biblia. Aunque hoy en día no estamos muy acostumbrados a construir altares en nuestros hogares por no caer en idolatría, siempre es necesario tener un altar espiritual en nuestros hogares donde podamos venir con nuestras familias hacia la presencia de Dios para que la presencia de Dios habite en nuestros hogares. Entonces, en los altares que en la Biblia, lo que la Biblia menciona, los altares son lugares donde se llevan ofrendas y holocaustos. Y la diferencia entre una ofrenda y un holocausto es que el holocausto siempre es consumido con fuego, pero la ofrenda no necesariamente es consumida con fuego. Se puede dejar ahí o se puede también, antes hacían ofrendas y lo mismo que ofrecían a Dios era para comérselo. Entonces, hay una diferencia ahí en lo que es el contexto histórico de lo que es un altar. Pero nosotros vamos a tomar ese contexto, ese principio del altar, para ver cómo lo podemos usar nosotros hoy en día en nuestros hogares. Entonces, quiero leer también lo siguiente. Ayúdanos, Padre Santo, a entender que cuando intentamos pasar tiempo contigo, todo afán que tengamos en nuestro corazón, en el mundo, es secundario. Nuestra prioridad siempre será tu presencia y tu voluntad para nuestras vidas. Queremos cultivar una relación contigo, Padre, más profunda para el bienestar de nuestra familia. Y vamos a pasar a Génesis 12, donde Abraham, en Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios, y apareció a Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces vemos como que cuando Dios hablaba a Abraham, donde sea que Dios hablaba a Abraham, ahí Abraham edificaba un altar como en memoria de que ahí le habló Dios. Entonces la familia que lo veía a Abraham decía, cada vez que Dios le habla, que le dice algo, parece que Abraham quiere dejar un recuerdo de eso para que no se nos olvide que Dios nos habla, que Dios todavía nos guía. Y eso es importante porque los hijos, la descendencia de Abraham, veían a Abraham hacer esto. Y es importante para nosotros porque no importa cuánto le digamos a nuestros hijos o a nuestros
padres, si son inconversos, o a nuestros amigos que busquen a Dios o que sirvan a Dios, si no nos ven hacerlo a nosotros, nunca lo van a hacer, porque van a decir, pues si es tan verdadero lo que dices, ¿por qué no lo practicas? Entonces es importante eso de que Abraham, cada vez que Dios le hablaba, hacía algo, o sea, movía las cosas para que hubiera un registro de que Dios le habló. Más adelante en Génesis 35, vemos en el capítulo 35, versículo de 1 al 3, Dios ahora hablando con el hijo de Abraham, que tenía toda su vida viendo a su padre, nieto de Abraham, que tenía ya el ejemplo de su padre y de su abuelo, del diálogo con Dios, de la relación con Dios. Dios también tiene diálogo con Jacob y dice el versículo 1 al 3 en el capítulo 35, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. A mí me llama la atención de este versículo que dice que todavía antes de que el pueblo de Israel ya fuera una nación fuerte, cuando todavía estaba en sus años de formación, ya había idolatría. Todavía no eran el pueblo de Dios, Israel, la nación establecida. Y ya dice, o sea, esto es antes de José. Y dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. O sea, el corazón del humano siempre busca idolatrar algo. Siempre estamos buscando idolatrar algo. Y ahí el patriarca Jacob le dice a su familia, quiten los dioses que hay dentro de ustedes. Límpiense y mudad vuestros vestidos. O sea, es decir, mudad vuestros vestidos es una manera de decir, dejen de ser las personas que son. Levantémonos y subamos a Betel y haremos ahí un altar a Dios. ¿Para qué? Para tener comunión con Dios, para pedirle protección, para pedirle guianza, para pedir su bendición. Entonces vemos que siempre que hay una familia donde existe el pecado, la manera de restaurar el pecado es con un altar. La Biblia nos enseña que los altares eran para renovar la relación con Dios. Más adelante vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Bueno, el capítulo 18 entero vemos otro ejemplo de un altar en el Antiguo Testamento cuando el profeta Elías estaba batallando con la reina Jezabel y la idolatría a Baal. Y me llama la atención como lo dice en Reyes. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él compuso el altar de Jehová, que estaba arruinado. Es decir, el pueblo ya se había alejado tanto de Dios. O sea, ya habían permitido tanto. Estoy viéndome rápido en el Antiguo Testamento porque no quiero ahondar en ninguna de las historias, pero estamos viendo desde Abraham, después Jacob y ahora Elías. Para cuando llegamos a Elías, el pueblo de Dios se ha hundido tanto en la idolatría, en el pecado, que los altares a Jehová están arruinados, están abandonados, están completamente desechados. Y Elías, el profeta de Dios, es el que se encarga de restaurar ese altar. El altar es el que permite, y me imagino que conocemos la historia de Elías con Jezabel, que vienen los 400 profetas de Baal y ellos también erigen un altar para Baal y ellos no pueden obtener respuesta de Baal, pero el fuego de Dios desciende y consume el holocausto y consume el altar y consume todo lo de alrededor, el fuego de Dios. Pero vemos que para que eso suceda, se tuvo que componer, se tuvo que volver a construir un altar para Dios. Entonces, lo que yo escribo aquí es, el altar permite que el fuego de Dios descienda. Si no hay altar, no hay fuego. Si no hay altar, no hay comunión con Dios. Es lo que podemos ver aquí. Un altar como el de Elías está en un hogar donde hay un buscador sincero y humillado delante de Dios. Y para aplicarlo a nosotros, ese buscador de Dios, esa persona que está liderando, de preferencia es el esposo, la cabeza del hogar, pero siempre con el apoyo de su esposa, porque somos una carne, lo dice la Biblia. Entonces, nunca el esposo toma decisiones por sí solo y tampoco la mujer toma decisiones por sí sola, sino que se viene a un acuerdo para que juntos, como una sola carne,
podamos tomar decisiones, podamos liderar a nuestra familia. Y lo de una carne es importante porque vemos, por ejemplo, como en Job, el diablo hace lo que quiere con Job, pero no toca a la esposa. ¿Por qué? Porque no se le dio permiso de tocar la carne de Job, no se le dio permiso de quitar la vida de Job, entonces él no toca a la esposa. Y destruye a los hijos, mata a los 10 hijos, destruye a los siervos, a las casas, a todo, pero a la esposa no la toca. Eso nos deja ver a nosotros que somos una carne con nuestras esposas. Y digo esto porque el tema es altar en nuestra casa, en nuestro hogar. O sea, por lo general yo sé que hay circunstancias distintas en cada casa, pero por lo general siempre hay un esposo y una esposa. Entonces hay que nunca dejar a un lado a nuestra esposa o las esposas no dejar a un lado al marido. Todo se hace en el orden que nos ha instituido Dios en su palabra. Dice, la razón por la que estamos buscando tener un altar en nuestro hogar, un mover del Espíritu Santo en nuestra casa, es porque debemos sentir la pesadez del pecado. Debemos sentir no sé si a usted le ha tocado que, yo me acuerdo que una vez fui a New Orleans, no sé si han ido a New Orleans, pero ahí se siente un espíritu de pecado fuerte, una opresión del enemigo fuerte. Y si no tenemos en nuestro corazón ese discernimiento de que cuando hay pecado hay que estar consciente de perdido que hay pecado. Si hay pecado en nuestro hogar, pues si estamos bien a gusto, pues ahí es el primer problema. Porque de perdido debería incomodarnos el pecado. Y ya que nosotros podemos sentir que hay algún pecado, ya sea en mí, o en mis hijos, o en mi esposa, o en mi trabajo, decir, Dios, ayúdame a salir de este pecado. ¿Qué hago? En sentir esa pesadez del pecado para poder decir, Dios, déjame venir ante ti, ante tu altar, para tener comunión contigo, para que me des dirección, para que me des protección y me ayudes a salir de este pecado, que es precisamente lo que el profeta Elías quería hacer, quería quitar el pecado del pueblo de Israel con Baal. Sabemos que ese pecado es lo que divide las familias y tenemos que entender otra vez que la manera en que nosotros vamos a tener victoria, es decir, victoria arriba del pecado, arriba de las acechanzas del enemigo, es solamente con la presencia de Dios en su vida, sea como sea. O sea, es por eso que cuando, por ejemplo, se mete un cristiano a un trabajo, cambian las cosas. Cuando estamos entre un grupo de personas que nadie conoce a Dios y entra un cristiano ahí, esa gente se empieza a incomodar. Porque cuando el Espíritu Santo entra en medio de algún lugar, el pecado como que le empieza, como que algo no está bien. Ahí empieza a haber algo incómodo, ¿verdad? Pero eso es solamente el principio, esa convicción del Espíritu Santo de pecado para quitar y quemar ese pecado y que pueda reinar y gobernar su presencia. Más adelante vemos también un ejemplo en el Nuevo Testamento para verlo para la iglesia, es en Hechos 2, en el versículo 44 al versículo 47 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído somos tú y yo, los que creemos en Jesús, los que creemos en su sacrificio para nosotros, y tenían en común todas las cosas. Eso es lo que más me llama la atención. Y tenían en común todas las cosas, pero ahorita lo regreso ahí. Todos los que habían creído, tú y yo, estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. A mí lo que me llama la atención es que esta interacción que tenían con Dios la hacían juntos y la hacían en casas. Entonces me recuerda eso, el altar en casa. ¿En qué casa ellos podían entrar y decir, en esa casa se va a permitir que se adore Dios? Porque no sé si les ha tocado que van con un familiar o un amigo y dicen, aquí no hables aquí no, aquí estamos en la fiesta de mi hijo, pero aquí no hables de Dios. Y uno tiene que respetar, porque estamos en casa ajena. Entonces, ellos buscaban casas donde se pudiera tener esa comunión con el Espíritu Santo. Dice ahí, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Estaban en familia, estaban en comunión y procuraban de tener cosas en común. O sea,
por decirlo así, a uno no le gustaba andar en el baile y a los otros no. O sea, no, todo lo del mundo ya lo habían quitado de entre sus casas. Es decir, tenían ya todo en común, no había desacuerdos conforme a eso. Y por eso podían habitar en ese hogar en comunión. Y pues vemos ahí claramente que la adoración empieza en la casa. La fortaleza espiritual de la iglesia nace en los hogares consagrados. Escuché algo hace poquito que me llamó la atención, que dicen, nosotros nos preguntan, ¿vas para la iglesia? Y normalmente respondemos, pues sí, voy para la iglesia, hoy tengo servicio. Dicen, no vamos para la iglesia, somos la iglesia. O sea, la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. El templo, por más bello que sea, que se congregan los hermanos juntos para alabar el nombre, no es la iglesia el templo. No somos la iglesia solamente cuando venimos aquí. La iglesia es nuestro hogar. La iglesia es donde andemos. La iglesia está dentro de nosotros porque el Espíritu Santo, antes la gente tenía que ir a los templos y a los tabernáculos para acercarse un poco a Dios. Ahora ya no necesitamos el templo. Ahora Él habita en nosotros y dice la palabra, nosotros somos el templo. Entonces cuando hablamos de la iglesia, hablamos de nosotros mismos, del cuerpo de Cristo. Y como consecuencia, como Ali, que yo sé que es cabeza de hogar, yo soy cabeza de hogar, hermano Jonás, hermano el pastor, empieza por nosotros para que nuestras esposas puedan creer y para que nuestros hijos puedan recibir esa dirección. Y quiero mencionar 4 maneras de que podemos cultivar esa actitud de altar en nuestro hogar. ¿Cómo podemos hacer para que cuando la gente esté en nuestro hogar, sepan que dicen aquí algo como que no hay, como todos somos de descendencia católica en algún momento, porque somos mexicanos, entonces en algún momento se quebró eso en nuestra descendencia, pero venimos de esa descendencia, y hay gente que rechaza el evangelio, y pues nosotros podemos hacer hasta cierto punto, pero el punto es que cuando nosotros comparamos nuestros hogares, nuestras prácticas, nuestra vida hacia el mundo, debe verse diferente. No debe ser igual. Yo sé que estamos en el mundo, yo sé que trabajamos con gente secular, que tenemos que ir a comer con ellos y todo eso, pero hasta cierto punto tiene que haber una división, que convivimos con ellos como Jesús convivía con los pecadores, pero no pecamos, no nos inmiscuimos también en el pecado. Y una de las maneras porque yo convivo con mucha gente, sea cristiana o secular, para mi trabajo y para mis cosas, y me gusta lo que dice Deuteronomio en el capítulo 11. Voy a leer del versículo 18 al 21, en Deuteronomio 11, 18 al 21. Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre tus ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. O sea, ustedes cuando se sientan a comer, no solamente dicen la oración, Padre, bendice mis alimentos y que los niños en África coman o sea, eso es, o realmente cuando están comiendo están hablando la palabra de Dios. Están diciendo, ¿qué leíste tú hoy en la mañana? ¿O qué te ha hablado el Señor a través de su palabra últimamente? Dice, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, es decir, cuando salgas de viaje y vas viajando, estás hablando la palabra, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. A mí, yo soy el que me gusta tener versículos en mi casa, y yo sé, porque lo he escuchado de otra gente, cuando no saben que soy cristiano, dicen, esta gente que traen versículos y son bien pecadores. O sí, tú también y no los traes. Sí, somos bien pecadores, pero tenemos la palabra. Y ahora soy bien pecador ahorita, pero antes era peor. Entonces cada día estoy tratando de que sea menos Roberto y sea más Cristo, hasta que ya no quede Roberto y solamente quede Cristo. Entonces yo escucho eso que dicen, ya estás hablando mucha palabra, o sea, ya hablas mucho porque vas al instituto, o es que estás con los hermanos. Pues es que, ¿qué más tienes tú? ¿Tienes algo mejor que darme? Dámelo.
porque yo también he buscado y no he encontrado nada mejor que la palabra de Dios. Entonces dice, háblalas cuando te sientes a comer, cuando viajes, cuando te acuestes, cuando te levantes, escriben a las paredes, en los postes, para que tus hijos vean, dicen, aquí siempre hay palabra. O sea, siempre se está hablando la palabra de Dios. Son prácticas que podemos tener nosotros. Si usted en su casa no habla la palabra de Dios, necesita examinar su vida, porque no tenemos nada más de qué hablar realmente. A veces cuando me toca dar un sermón o una palabra, me gustaría solamente leer la Biblia, porque no tengo nada más que decir, no tengo nada más que agregarle. La Biblia por sí sola es eficaz y fuerte. Pero hablando otra vez, regresando al tema del hogar, dice en Proverbios 22:6, ya que hablamos de la palabra, de la importancia de tener la palabra siempre en nuestro hogar, constantemente, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo tenía, mi hija mayor tiene 8 años, pero cuando nació, yo decía, pues no le voy a hablar de Dios hasta que razone. Y mi mamá siempre me regañaba y me decía, los niños entienden en el Espíritu. Tú hablas palabra, el Espíritu Santo está en tu hogar, ellos entienden, porque tienen más conexión a Dios por su inocencia que nosotros, que estamos en el mundo ya expuestos al pecado y con tanta opresión del enemigo, ¿verdad? Entonces yo vi eso, empecé a hablarle a mi hija desde chiquita, aunque no entendiera, y lo hice con las otras dos más chiquitas también. Y digo, ahora ellas me hablan a mí de Dios. A veces con mi esposa estoy de mal humor o estoy en una mala actitud y mi hija me dice algo que es casi como Dios hablando. No sé qué dije el otro día, estaba con mi esposa y estaba mi hija enseguida de mí y me dice, no sé qué dije, no me acuerdo exactamente qué dije, perdón. Y me pega en el brazo y me dice, hey, no digas eso, tu palabra es poder. En nuestra palabra el poder. Y digo, es una niña. O sea, esas son cosas que no entiende una niña, pero de tanto oír la palabra de Dios, ya se hace como reaccionan con la palabra siempre. Entonces, por eso es importante que la palabra siempre esté presente en nuestros hogares. Y por consecuente, como dice Proverbios, enseñar a los niños para que cuando venga el enemigo y los aceche con distracciones, tentaciones, puede que caiga, puede que no caigan, pero la palabra siempre va a estar en ellos. Entonces, un día esa palabra va a dar ese fruto. Dice, vamos a Mateo 18, 19 al 20, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice, si dos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero yo sé que este versículo ya lo conocemos todos de memoria, se menciona siempre, pero qué fuerte es. Cuando estamos solos, sentimos la opresión del enemigo porque como que no tenemos apoyo. Pero dice, nomás con que estén 2 o 3. Y nosotros siempre tenemos al Espíritu Santo, nosotros siempre somos 2, pero, perdón, en la unión, en el estar de acuerdo con los hermanos, con nuestra esposa, con nuestros maridos, de que en esta casa se va a adorar el nombre del Señor, se va a estudiar su palabra, se va a orar, se va a hacer tiempo devocional en esta casa. No te vas a pasar 2, 3 semanas sin orar en esta casa en privado. Aquí vamos a cultivar un altar a Dios en un ámbito espiritual para que su presencia more en este lugar. Recuerden que Elías tuvo que reconstruir el altar para que el fuego lo consumiera. Para que el fuego cayera, para que el Espíritu Santo cayera y consumiera ese altar, primero necesita existir el altar. Yo siempre digo que la palabra es como una reacción, por ejemplo, una vez vi que le hicieron una entrevista a un beisbolista y le dijeron, cuando bateas, ¿cómo es que bateas? Que mueves el brazo para un lado y no parece que es nada, dice, pero eso es toda la fuerza. Y dice, ¿pero cómo lo haces? Dice, pues no sé. O sea, él solamente está reaccionando, tiene 15 años practicando todos los días horas. Entonces, cuando le avientan el pitch, él no está pensando, a ver, ¿cómo lo bateo? Él va a batear. Entonces, si usted no está en la palabra, si usted no medita la palabra, si no lee la palabra, si en su hogar no hay palabra, no espere reaccionar correctamente ante nada.
siempre va a errar, siempre va a cometer errores. Nunca va a estar dentro de la voluntad de Dios porque la palabra no está en su corazón. Entonces no sabe cómo reaccionar, nunca. Jesús mismo, el 30% de las palabras que son habladas por Jesús en la Biblia son palabra del Antiguo Testamento. Él siempre tenía la palabra de su Padre en su boca. Si Jesús usaba tanto la Biblia para hablar, continuamos nosotros. Entonces es súper necesario que tengamos la palabra constantemente en nuestro corazón, en nuestra mente. Eso de estar 2 o 3 es importante porque cuando tenemos una esposa, un esposo que nos fortalecen, pues aumenta nuestra fe. Porque si tienes a tu esposa y le dices, vamos a orar, y dicen, no, voy a ver Netflix, o a ver otra película acá de terror, o a ver esto, o a ver lo otro, lo que sea, pues es bien difícil, ¿verdad? Entonces tenemos que estar siempre en unidad con nuestros cónyuges para tener esa eficacia en el hogar, es ser de un mismo espíritu, una sola carne. Creo que no se habla eso suficiente de que somos una carne. No puede haber desacuerdo en la pareja, tiene que ser un mismo espíritu. Vemos en Filipenses 4, del versículo 6 al 7, que esta ya es nuestra actitud, esta es la actitud que debemos tener nosotros. Dice, por nada estéis afanosos. Bien fácil decir eso, ¿verdad? No te preocupes. Hay memes y todo. Pues qué fácil, nunca lo había pensado. Pues literal dice, no estés afanoso, o sea, no te preocupes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esta es la actitud que tenemos que tener. Para cultivar ese altar en nuestro hogar, tenemos que primero estar metidos en su palabra día y noche. Y suena extremo eso, suena como, pues, Roberto, tengo trabajo, tengo esto, tengo lo otro. Pero quiere decir que tenemos que tener un tiempo diario devocional con la palabra, ya sea un capítulo diario, 2 capítulos diarios, pero sí. Hay gente que dice, no, mi meta es leer la Biblia en 6 meses. Y lo hacen porque son disciplinados y leen y leen y leen y no se les queda nada. Mejor lee un capítulo una semana seguido, léelo todos los días, un capítulo nomás. Y que eso se quede en tu corazón y vale más que leer toda la Biblia. No que leer toda la Biblia sea malo, pero de que lo que estemos leyendo, no solamente lo leamos, sino que lo entendamos, que pueda sentarse en nuestro corazón para guiarnos. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso es, ya que tenemos esa palabra, instruir al niño. Y no nada más al niño, instruir al cónyuge, instruir al amigo, instruir a otros. O sea, hablar la palabra con otros. Luego estar en unión, tener esa fe donde están 2 o 3, dice. Y luego la actitud. No estéis afanosos en nada. Como dijo la profesora en el instituto durante el intensivo, dijo, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, pues ¿para qué te preocupas? No tiene solución. Entonces, literal, cuando dice por nada estéis afanosos, pues solamente es una manera de, sí, no me preocupo. Es así de fácil, o sea, yo sé que vienen problemas, que vienen dificultades, que las cosas se vienen encima. Dice el predicador en Eclesiastés, buscad al Señor en los días de tu juventud antes de los días malos. Porque los jóvenes como que no tienen preocupaciones, ¿no? O sea, están en la casa y no pagan biles, no se preocupan de hacer de comer. Ese es el mejor momento para buscar a Dios porque no tienes preocupaciones. Porque al rato te van a acechar las preocupaciones y no vas a poder pensar y no vas a poder dormir y no vas a poder hacer nada. No sé si le ha pasado o nomás a mí. Entonces, cuando se pueda buscar a Dios, busquen a Dios. Otra vez leo Filipenses porque me encanta este versículo. O sea, este versículo, lo que dice Filipenses 4, del versículo 6 al 7, es lo que debemos pensar todos los días. Se me hace que me lo voy a escribir en mi puerta de mi casa. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice, no te preocupes, ora a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso me ha pasado a mí.
Es difícil de explicarlo porque hasta que no te sucede no lo entiendes. Yo decía, pues me van a correr de mi casa, o voy a perder esto, voy a perder lo otro, o estoy muriéndome. Estoy preocupado, es normal, o sea, sería algo como de loco no preocuparte, ¿me entiendes? O sea, si no se preocupa, entonces algo está mal. Pero cuando hacemos las cosas dentro de la voluntad de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, dice que recibimos la paz de Dios, que estamos conscientes del problema, que sentimos la presión del problema, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea que no es racional, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, va a decir, acuérdate de Jesús, acuérdate de sus palabras, ahí está nuestra esperanza. Le dijo a los discípulos, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vemos que desde los tiempos antiguos existen los altares para presentar ofrendas y holocaustos a Dios. El hombre ha intentado satisfacer la santidad de Dios desde los patriarcas. Vemos que desde Abraham ya estaban tratando de satisfacer la ira y la santidad de Dios, porque Dios es un Dios santo. Es el problema que tenemos los humanos, que Él es un Dios santo. Si no fuera santo, pues estuviéramos bien a gusto todos. Pero el problema es que es santo y que el pecado tiene una consecuencia y que su santidad requiere un pago. Y por eso esos holocaustos, esos altares se hacían para tratar de mitigar la ira de Dios y la santidad de Dios que estaba por arrasar al mundo, que lo arrasó una vez con el diluvio. Pero hubo un último sacrificio que culminó en un altar de madera, donde se presentó un sacrificio perfecto que redime a aquellos que anhelan intimidad y eternidad con Dios. El altar familiar es más que una tradición espiritual. Es el lugar donde Dios forma, restaura y fortalece a la familia. Hoy en día, el fuego del Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos trae unidad, paz, dirección y protección. El Espíritu Santo es quien vivifica el altar familiar, porque recuerde que podemos hacer el altar, pero si el Espíritu Santo no está ahí, en vano trabajan los obreros. Podemos hacer todo, podemos venir a la iglesia, dar diezmos, ofrendas, lo que quieran, ser pastores, ser evangelistas, apóstoles, profetas, lo que sea, hagan lo que quieran. Pero si el Espíritu Santo no está en medio de ustedes, en vano trabajan los obreros. No hay nada. Entonces es importante que tengan ese altar en sus corazones para que puedan establecer un altar en su hogar y con su familia para que el Espíritu Santo se mueva entre ustedes. El Espíritu Santo es quien vivifica el altar. El Espíritu Santo es quien convence, enseña, guía, transforma y fortalece los corazones dentro del hogar. Él ilumina su palabra, da discernimiento en tiempos de confusión, produce convicción en momentos de debilidad y llena de paz en medio de la prueba. Me recuerdo de Juan 14, cuando Jesús le promete el Espíritu Santo a sus discípulos. Y les está hablando y les dice, guarden mis mandamientos. Y guarden mis mandamientos. Y si ustedes guardan mis mandamientos, yo los voy a amar y mi Padre los va a amar. Y está hablando de que guarden su palabra. ¿Qué dijimos que es lo más importante para empezar el altar? Tener la palabra en la casa. Tenerla como prioridad. Entonces el maestro en Juan 14 les está hablando, guarden mi palabra, guarden mi palabra. Y le dice uno de los discípulos, le dice, sí, Señor, pero ellos pensando como humanos, dijo, pero ¿cómo te vas a manifestar al mundo? O sea, ¿qué vas a hacer, Mesías? Vamos a derrocar al gobierno romano, ¿cómo le vamos a hacer? Y Jesús le responde, guarda mi palabra. O sea, a Jesús no le interesaba lo material, lo político, la guerra, las cosas humanas. Jesús, me encanta eso porque está a punto de hacerles la promesa del Espíritu Santo. Les está diciendo, guarden mi palabra y guarden mis mandamientos. Y me imagino que sería yo, ¿verdad? O sea, me están dando un mensaje y yo estoy acá en otra cosa. Oye, Señor, ¿pero cómo te vas a manifestar? Guarda mi palabra. ¿Tú qué te preocupas si no tienes dinero, si no tienes esposo, si no tienes esposa, si estás enfermo? Olvídate de eso. Que si Trump, que si Biden, que si... Guarda mi palabra. Porque le preguntan, ¿cómo te vas a manifestar?
sea, querían que se manifestara, pues ya lo habían hecho, ya lo habían visto hacer milagros. O sea, a ver, que caiga fuego y caiga sobre los romanos o algo, haz algo. Si ya paraste el mar, pues puedes hacer lo que quieras. ¿Cómo te vas a manifestar? Guarda mi palabra. O sea, es tan fuerte eso. Y después de eso les dice, les deja la promesa del Espíritu Santo. Y dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces es importante tener al Espíritu Santo en nuestra vida para que nos enseñe todas las cosas, dice, y que nos recuerde todo lo que dijo Cristo. Si no, ¿cómo vamos a reaccionar hacia el mundo si no tenemos al Espíritu Santo? Y si no tenemos al Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Vamos con filosofías humanas, vamos con nuestras fuerzas, vamos en todo menos en lo que debemos ir. Y este mensaje es importante para los cristianos, porque los del mundo están perdidos. Pero los cristianos necesitan entender esto, porque muchos cristianos no entienden esto. Quieren hacer para Dios. Quieren decir, yo ya me sé esto, yo ya me sé el otro, yo tengo esto, yo tengo el otro, y yo ya puedo hacer. No, necesito el Espíritu Santo. No, pero es que yo tengo esto, y yo tengo este cargo, yo tengo este dinero, yo tengo estas... Hey, guarda mis mandamientos. Sí, Señor, pero ¿cómo te vas a manifestar? Guarda mis mandamientos. O sea, el Señor ni le responde. Lo ignora completamente. Entonces, para guardar sus mandamientos, necesitamos saber cuáles son sus mandamientos. Y no vamos a saber cuáles son sus mandamientos si no estamos adentrados en la palabra. Me encanta eso, que les deja el Espíritu Santo después de decirle, guarden mis mandamientos. En Romanos 12, versículo 1 al 2, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces antes se hacían los altares así, como está este. Se ponía leña, se ponía carne, se ponían, y los paganos ponían hasta gente, ponían hasta bebés y ponían de todo tipo de cosas. Ahora dice que el sacrificio es vuestro cuerpo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, que es vuestro culto racional. Y ahora otra vez regresando. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nos está pidiendo que cambiemos, literal que cambiemos nuestra mente, que no pensemos como el mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento para comprobar y entender cuál es la buena voluntad de Dios. Pero antes de eso, recuerde que dice, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo y agradable, santo. Vemos que el altar familiar no depende de nuestra habilidad. Por ejemplo, en el caso de Elías, había 2 altares. Uno se quedó ahí, el de Baal se quedó ahí. El de Elías fue consumido y todo lo que estaba alrededor del altar fue consumido. Entonces, de nada sirve nuestro altar si no hay fuego en el altar. Si el Espíritu Santo no desciende sobre el altar, de nada sirve el altar que hacemos. El altar familiar no depende de nuestra habilidad, sino de la ayuda del Espíritu Santo. Él es nuestro consolador y guía dentro del hogar. Cuando la familia se reúne, el Espíritu Santo se reúne con nosotros también. Y tenemos que entender eso. Así como Abraham edificó altares, Jacob fue llamado a purificar su casa y Elías reparó el altar. Así nosotros somos llamados a preparar altar con la familia, con el Espíritu Santo en el centro, gobernando y guiando nuestras decisiones. Les invito a que fomenten un espíritu de devoción en sus hogares. La manera en que, por ejemplo, yo lo hago, y no soy perfecto en lo que hago, pero lo primero que hago al despertarme es intentar ir a la palabra y a la oración. Pasar media hora, 1 hora en eso, entendiendo la palabra, porque estoy medio dormido. Entonces me pongo a leer Apocalipsis y no entiendo nada. Entonces tengo que volverlo a leer y volverlo, pero con que se me quede algo, con que se quede algo de la palabra en nuestro corazón,
para que a las 2 de la tarde pensemos, oye, ¿qué dijo? Dijo que no haga esto, que haga esto, o dice que Jesús hizo esto. O sea, necesitamos meditar la palabra de Dios. Pero esa es una manera de hacerlo. A mí me gusta hacerlo solo porque siento más libertad para entrar en mis cosas personales con el Señor, pero también con la familia es necesario. En las noches leerle a sus hijos la palabra o cuando estén cenando decir, antes de empezar a ver la tele, ver 3, 4 horas de tele, vamos a hacer media hora de estudio bíblico en el lugar. Porque prefiero que esté el Espíritu Santo que ver 3 películas de Netflix o de, ¿me entienden? Es algo difícil, porque pensamos que pues yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo hago esto, yo sirvo a Dios, pues yo ya la tengo hecha. Porque hay gente bien mala, y sí hay, pero necesitamos estar adentrados en la palabra. Y a mí el ejemplo que me mata es que si Jesús estaba adentrado en la palabra, ¿cómo yo no voy a estar adentrado en la palabra? Entonces es importante eso. Les invito a eso, precisamente, a esa devoción diaria, ya sea solos, con su familia o con el cónyuge, pero diariamente estar en devoción a Dios. En el hogar, esto siempre empieza con la cabeza. Usualmente es el hombre, yo sé que hay hogares que la madre tiene que ser la cabeza, pero tiene que empezar desde arriba. No puede, si desde arriba nos están apagando el fuego, pues vamos a batallar. Y hay gente que batalla, pero si usted es cabeza de hogar, si usted tiene la manera, usted sea esa persona como Elías, que Elías estaba solo y dijo, no, 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 yo voy a reconstruir este altar y va a caer el fuego aquí. Le dijo a Dios, Dios, estoy solo, mataron a todos los profetas, estoy solo. Pero él tuvo el valor para decir, yo voy a reconstruir el altar y va a descender el fuego. Y descendió el fuego. Pídele a Dios la presencia y el fuego del Espíritu Santo para liderar su hogar, porque eso es lo que nos ha sido encomendado. Hoy nosotros somos llamados a construir un altar para que el Espíritu Santo descienda y gobierne, para poder declarar con la misma convicción de Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es bien difícil saber que hay hijos de pastores que, ¿me entienden? Que se pierden por una razón o por la otra. Y me imagino que ha de ser muy difícil para el pastor. Y no entendemos por qué pasan esas cosas. Yo escucho pastores que han sido de gran bendición para mi vida y 2 de sus hijos se pierden. Por una cosa o por la otra. Entonces, nunca olvidarnos de que sea lo que sea que hagamos, la prioridad es nuestro hogar. Dice la palabra que el que quiera estar en la obra, que administre primero su casa, dice Pablo. Y a veces los pastores tienen 20 años y ya están adentrados y los hijos les salen una cosa o otra salen. Entonces, digo, algo ahí, no sé, o sea, no puedo decir qué pasó, pero algo pasó. Entonces, hay que estar adentrados en humildad con la palabra. No pensar, no, es que ya la leí la Biblia 10 veces, ya me la sé todo. No sabes nada. Puedes leer 20, 100 veces y aún tiene más que darte. No se acaba, es como un mar. La puedes leer y aprendértela y no comprenderla. No comprender la intención de Dios para tu vida. Entonces, cuando leamos algo, hay que hacerlo con humildad, acercarnos hacia la palabra con humildad, diciendo, Dios, revélame algo para mí, para que me ayude, para que me guíe, para que guíe a mi familia, porque estoy confundido. Necesito tu guianza, Señor. Tener esa actitud de humildad. Y pues sí, con eso concluyo el mensaje. Si gusta ponerse de pie, vamos a hacer una oración al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Que es hermosa tu palabra para guiarnos, Padre, para redarguirnos, para mostrarnos a través de tu palabra a tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu sacrificio, Padre. Gracias por dejarnos al Espíritu Santo para guiarnos, para darnos entendimiento. Que gracias a tu Espíritu Santo estamos aquí. Podríamos estar haciendo muchas otras cosas, pero hemos decidido que no hay nada mejor en este momento que estar en tu casa con los hermanos, meditando tu palabra, Padre, pensando en tu palabra.
¿Qué es lo que quieres que hagamos? Como el salmista, meditar en ella de día y de noche, y no en un sentido romántico o en un sentido figurado, sino literalmente que tu palabra esté enfrente de nuestros ojos siempre, que te temamos a ti, Señor, que podamos hacer tu voluntad, Padre, para así guiar a las nuevas generaciones que son nuestros hijos, nuestras hijas, Padre, y ellos igualmente harán lo mismo. Ayúdanos, Señor, que tu palabra no sea parte de nosotros, que tu espíritu inunde nuestro ser y nuestro hogar para hacer tu voluntad. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén.